Y la tarea de un vocero es, bueno, comunicar representando, en el caso, por ejemplo, de una embajada, lo que es la posición oficial de un Estado representado por esa embajada. Claro, era justamente el vocero de la Embajada de Israel hace 33 años. Luego del atentado, pasó a ser el vocero de aquellos que perdieron la vida, de aquellos que como él salieron heridos, y ha pasado a ser el vocero para siempre de esa experiencia tan terrible. En estos 33 años, por lo menos durante 32, hemos hablado cada año en esta fecha. Y la verdad es que no sé qué es lo que no le he preguntado o qué es lo que no ha dicho Jorge Cohen. Vamos a ver si él nos puede decir qué es lo que no le he preguntado, qué es lo que no ha dicho en estos 33 años. Querido Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Miguel, buen día a los oyentes. Jorge, Eh, ¿qué es lo que qué pre- no te he preguntado en estos 32 años? bueno, qué pregunta difícil, ¿no? Eh, Estaba pensando cuando escuchaba tu introducción, justamente en eso. Hemos hablado estos 32 años y además hemos hablado más de una vez en estos 32 años por año, ¿no? Ujú. Por embajada, por AMIA, etcétera. Y pienso que hacía boca de jarro, ¿no? Que, que siempre se puede agregar algo más, porque voy a dar algunos títulos. Primero porque la impunidad sigue, y esta es una pregunta que no tiene respuesta, pero que tiene reflexiones acerca de eso. Y hay otra cosa que continúa, que se me ocurre ahora, que es la memoria. Esta entrevista marca que la memoria continúa. Y al propósito de eso, quiero mencionar algo que pasó ayer a la tardecita, domingo, 16 de la tardecita, que hubo uno de los chicos que son los que están tomando la posta de estos 33 años. Eh, Me emocionó estar ayer en ese acto, ver que los chicos están tomando esa posta, que, que la memoria sigue vigente y que el reclamo sigue vigente. Ujú. Eh, de esto sí podemos hablar y de como de tantos otros temas que seguramente vamos a desarrollar, pero quería también mencionar esta reunión que se repite cada año en el día previo al aniversario, Ujú. que convoca la AMIA, el Departamento de Juventud de la AMIA. Ujú. Y la plaza ayer, mejor dicho, la esquina de la plaza estaba completa, estaba llena de chicos. Cuando se prendieron los celulares de los chicos en la tarde-noche, yo miraba y dije, la continuidad está asegurada, del Ujú. reclamo, de la memoria y, y de recordar también a nuestros compañeros muertos, ¿no? Jorge, Esa es una primera dijiste reflexión mía acerca de tu impunidad, pregunta, dijiste, impunidad pero claro, a 33 años, es un aspecto muy importante. Eh, Recién te cuento, hablábamos con quien fuera perito por la gendarmería, que precisó con total claridad cómo fue la mecánica del atentado, la camioneta que estacionaron, los explosivos, etcétera. Y antes estuvimos hablando con el embajador de Israel, ahora en la Argentina, Eyal Sela, que era un joven diplomático por salir a su primera misión. Y le preguntábamos, porque se ha dicho, ¿no? Por un lado, que Israel se ha hecho cargo de
los autores, los terroristas que, bueno, llevaron a cabo tanto en lo intelectual como en el desarrollo del atentado, y después está esta conexión local que siempre quedó en la nebulosa. Digo, a 33 años, ¿todavía te cabe alguna esperanza respecto de la impunidad? Bueno, cada año que pasa uno renueva el reclamo y quizás cada año que pasa también que la impunidad ceda tiene más que ver con una cuestión quizá del azar que de la propia investigación, ¿no? Pero claro, si hablo de la impunidad sigo teniendo esperanzas. Creo que eh, debemos tener esperanza porque es una forma también de reclamar y si no hay reclamo seguramente caeré en el olvido, pero habiendo un reclamo, el reclamo sigue presente y la esperanza también. Mm. Te preguntaba cuando arrancábamos si hay algo que en estos 32 años sientas que no dijiste, que, que guardaste, que te parece que sería necesario agregar a todo lo dicho. Bueno, en todos estos años seguramente me repetí en algunas observaciones, opiniones, porque además, como decía Borges, eh, la memoria siempre olvida cosas, pero también agrega otras. Y, y bueno, no sé si ya lo he dicho, pero yo me sigo acordando de mis compañeros muertos. Esto creo que lo dije alguna vez, pero esto sigue presente. Yo me acuerdo de las voces de mis compañeros, me acuerdo como si fuera hoy, los escucho. Eh, Generalmente me refiero a Marcela, que trabajaba conmigo, a Marcela Doblas, Ujú. a quien extraño muchísimo. Eh, También la recuerdo a Elíora Carmón, la esposa del cónsul, que estaba con nosotros en el coro, y hablé varias veces de ella, pero me parece que hay que hablar de ellos, de Marcela, de Eliora, de Mirta, las veces que sean necesarias para que sus voces y su recuerdo no se olviden. Y quiero decirles que no me olvido de sus voces. Eh, Mencioné algunas veces que con Marcela y con Eliora hablé segundos antes de que la embajada volara por el aire. Eh, y me acuerdo, repito, de sus voces, también Mirta, de la secretaria del embajador, en fin, puedo hablar de todos los que quedaron en la embajada y y los que estaban fuera de la embajada, no, simplemente recuerdo sus nombres porque no los conocí. Mm. Eh, Se te pero transformaron quiero también, en conocidos en estos 33 años. sí, exactamente, exactamente. Eh, el atentado amplió el espacio de la embajada, porque quienes murieron afuera de la embajada, el atentado los volvió como parte de ella. Ujú. Esto también lo quiero decir. Eh, el terrorismo no es que tenga límites, no tiene límites en ningún sentido, y mucho menos en el sentido territorial. Ujú. Unió Yo tan tuve, claramente, Jorge, la sangre de todos, ¿no? De todos los argentinos e israelíes, del sacerdote de la iglesia del frente, de la señora mayor que vivía justamente en ese hogar de alguna manera de gente mayor, digo, y aquellos que estaban por la calle. Esto, como dijiste, el terrorismo no distingue entre unos y otros, ¿no? exactamente, quizás el padre Brumana, a él te referís, que estaba Ujú, colocando la campana, ujú, también sea un símbolo de la indiscriminación, por así decirlo, barra discriminación que tiene el terrorismo, porque el cura párroco de la Mater Admirabilis
estaba simplemente cumpliendo con su trabajo, poniendo la campana, y en el hogar, que era un pensionado, murieron 3 mujeres allí. Y a mí me comentaba la hija de una de ellas que estas mujeres tenían una vida normal, digamos, en el sentido que iban al cine, al teatro, digamos, no eran personas que estaban simplemente alojadas allí. Y vos recién hablaste de los peatones, lo que son las casualidades, ¿no? Porque había un peatón, el Ausson, y un taxista que también pasaban por ahí, digamos, simplemente pasaban, simplemente transitaban por Buenos Aires. Y como vos decís, digamos, eran otros argentinos, porque El simplemente pasaban por destino ahí. de cada persona lo habrás pensado muchas veces, ¿no? Vos pudiste sobrevivir, tu secretaria desgraciadamente no. El destino de cada uno, pero que los ha unido para siempre, ¿no? Así es, así es. Lo digo, y a 33 años me sigo emocionando, no sé si se nota en la voz, pero me sigo emocionando como la primera vez. Eh, y como bien dijiste antes, uno conoció a los compañeros de la embajada y también después conoció a quienes murieron a través de sus familiares. Eh, Esto hay que decirlo, este fue un ataque contra una embajada y como vos bien dijiste recién, fue un ataque contra el país. Y además no murieron solo argentinos e israelíes, también han muerto en este atentado ciudadanos bolivianos, paraguayos, uruguayos e italianos. Esto también hay que decirlo en función de la extraterritorialidad del terrorismo. El terrorismo tampoco respeta, como dijimos antes, no tiene límites, y estos son los límites que pasa, ¿no? Qué No importante sé, todo lo que has dicho. sí. Y tuve varias conversaciones no solo con los familiares de nuestros compañeros muertos, también con familiares de quienes murieron fuera de la embajada. Hablé bastante con la hermana del padre Brumana y ahí uno se da cuenta que todo el mundo tiene proyectos y que este atentado truncó esos proyectos. Las mujeres que vivían en el hogar también tenían proyectos. Como dije antes, iban al cine, al teatro. El taxista tenía proyectos, el peatón tenía proyectos. En fin, quiero decir que si nosotros le ponemos nombre y apellido al terror de las víctimas del terror, me parece que entendemos mucho mejor lo que nos pasó, Absolutamente. que nos quitó a nuestros compañeros. Mirta, la secretaria del embajador, hacía los deberes junto con su hijo en la embajada, en sus horas libres. Y estaba contenta porque había pasado de año. Era una madre que se ocupaba de su hijo, como tantas madres. Eliora Carmón tenía 5 hijos, que yo los veía en su casa cuando ensayábamos con el coro, eran chiquititos, y ahora los veo grandes, y ellos me preguntan por su madre y las últimas segundos de su madre. Quiere decir, tenemos que entender estas cosas para entender lo que nos pasó. Puedo también hablar de otros casos, pero tampoco me quiero extender mucho. Jorge, como Y de dije, esto sí tenemos que hablar. claro que sí, como dije cuando iniciábamos hace 33 años, hasta el momento del atentado eras el vocero, ni más ni menos que de la Embajada de Israel en la República Argentina, y luego del atentado has pasado a ser el vocero de los que perdieron la vida, de los que lograron sobrevivir y de alguna manera de la memoria y la exigencia de justicia. Como siempre, el abrazo enorme y el agradecimiento. Un abrazo, Miki, y mis saludos a los oyentes. Jorge Cohen, una vez más, aquí en Radio High.